Gracias, presidente. Señorías, buenos días. La Ley 5/2000 de 12 de enero de responsabilidad penal de menores introduce un cambio sustancial en la aplicación del derecho penal juvenil al priorizar el interés superior del menor sobre la defensa social. Por eso, contempla una serie de medidas educativo-sancionadoras diferentes a las contempladas en el Código Penal, así como criterios multidisciplinares en la valoración de la conducta del menor a la hora de tomar medidas. Desde la entrada en vigor de esta ley, nuestra comunidad autónoma y el Centro de Sograndio han venido realizando importantes esfuerzos para poner en marcha recursos y programas de intervención con el fin de trabajar a favor de la reeducación y reinserción de los menores infractores. Y para ello, lo primero y fundamental fue garantizar los recursos humanos y económicos necesarios, con un presupuesto cercano a los 20 millones de euros en los últimos 3 años. En ningún caso se han dejado vacíos de contenido los principios y derechos que emanan de la ley, principios inspiradores de las medidas impuestas por los juzgados de menores, unas medidas que buscan siempre efectos educativos, formativos y socializadores. O lo que es lo mismo, el Centro de Sograndio cumple estricta y escrupulosamente con la ley. Dicho esto, ¿se le puede reprochar algo a la dirección del centro por ello, por cumplir con la ley? Quizás el reproche que ustedes le hacen, señorías, es porque no vaya más allá de lo que la ley contempla. Y para nuestro grupo parlamentario, el incumplimiento de algo que no está recogido en la ley o el cumplimiento de lo que sí está nunca puede ser o pueden ser motivos de reprobación. Los cambios, si se consideran necesarios, deberían venir entonces por la modificación de la mencionada ley. No podemos estar de acuerdo tampoco con que se afirme que el proyecto del Centro de Menores de Sograndio aplica prácticas más propias de instituciones carcelarias, que abundan las actuaciones coactivas basadas en el uso de la fuerza o que es un modelo de carácter punitivo. Hay quienes prefieren, es cierto, el modelo represivo o sancionador para hacer frente a la delincuencia juvenil. No es el caso de nuestro grupo parlamentario ni del Gobierno de nuestra comunidad autónoma, que apostamos por el modelo reeducativo y de inserción social. Y ese es el que se está aplicando en Sograndio, señorías, un modelo de justicia penal que consagra plenamente, por cierto, en la práctica lo recogido en la ley. Creo sinceramente que aquellos que afirman que en Sograndio aún se mantiene la doctrina proteccionista proveniente de aquella antigua filosofía positiva correccional, modelo a todos los efectos represor, están perdiendo la perspectiva y con ello toda credibilidad. Para poder hacer valoraciones más ajustadas a la realidad es necesario un análisis más profundo de esa realidad, de la realidad de Sograndio. A nuestro grupo no le sirven ni son suficientes, por ejemplo, las manifestaciones u opiniones trasladadas en un momento dado por algún trabajador que quizás tenga problemas laborales o personales con la dirección del centro, para cambiar todo un proyecto de intervención terapéutico-educativa en un centro de menores. Hace falta algo más y, entre otras cosas, conocer información relevante y contrastada sobre las distintas opciones alternativas en la intervención con jóvenes y menores infractores. Somos conscientes que difícilmente pueden llegar a conseguirse los objetivos, en este tema como en otros muchos, sin la colaboración de la sociedad. Esa sociedad a la que al fin y al cabo han de integrarse los menores privados de libertad cuando finalicen las medidas de internamiento. Esta colaboración social debe basarse en la confianza, y no hay confianza si no existe conocimiento. Mucho me temo que la sociedad no tiene un conocimiento riguroso y certero acerca de los centros como Sograndio, de sus objetivos y de la labor que se desarrolla en los mismos. Esto supone ya de por sí un elemento de exclusión social. El ámbito de internamiento es, por tanto, muy sensible a la desinformación y a la alarma social, como estamos viendo últimamente, un aspecto que algunos políticos no contribuyen a mejorar. Admito que quizás una deficiencia sea una ausencia de medios de difusión de las buenas prácticas realizadas en Sograndio. Y es que una buena práctica no divulgada puede tener un efecto negativo porque no refuerza a los profesionales y puede resultar desmotivadora. Probablemente la Administración debiera redoblar esfuerzos para dar a conocer el centro de Sograndio, el perfil de los menores internos y el buen trabajo que allí se desarrolla, buscando la reeducación y reinserción de aquellos en la sociedad.
Es muy importante el reconocimiento de las buenas prácticas en estos centros y también que se compartan experiencias con otros centros y que se difundan y se creen foros de intercambio para profesionales. Otro aspecto que me gustaría resaltar es el sancionador, también de actualidad. No debemos perder de vista que en estos centros tenemos jóvenes privados de libertad, con alto nivel de frustración, con actitudes disruptivas en algunos casos y con dificultades para acatar normas y someterse a un contexto estructurado como el que supone la medida de internamiento. Todo ello puede dar lugar a riesgos para la seguridad, tanto para los propios menores como para el personal. Pueden producirse, y de hecho se producen, alteraciones de la normal convivencia derivadas de la falta de respeto y desobediencia al personal educativo, llegando a veces al empleo de la violencia física. Por eso la norma establece la posibilidad de aplicar medios de contención y fija taxativamente los supuestos en que pueden aplicarse los mismos. Estos medios son la contención física, el empleo de defensas de goma, la sujeción mecánica y el aislamiento provisional. Lógicamente, recurrir a tales medios debe ser lo último, debiendo agotarse previamente medios menos gravosos como la persuasión o el diálogo. En Sograndio, el conjunto de garantías de los procedimientos sancionadores se aplica con especial rigor. Y esto no lo digo yo, lo dice el fiscal de menores en un informe en noviembre de 2016. Siendo conscientes, por supuesto, que la sanción supone una grave limitación de la ya de por sí restringida libertad inherente al cumplimiento de la pena. Y, por último, algo fundamental a nuestro entender es una gestión directa y pública con la participación, eso sí, de entidades sin ánimo de lucro. Esta es la gestión por la que apuesta nuestra Administración autonómica. No se puede dejar en manos privadas un derecho básico y esencial como la libertad y menos la de los menores. En el centro público o en los centros públicos como Sograndio es más fácil que se cuiden al máximo los formalismos legales, que se garantice el derecho a la defensa de los menores infractores y que se dignifiquen las condiciones laborales de los trabajadores, unos profesionales cualificados, bien formados. En los centros privados nos podemos encontrar con curiosidades como un anuncio de empleo en el que se solicitaba personal para trabajar en el puesto de educador con el requisito de tener un físico fuerte. Si se nos concede la votación por puntos, señorías, votaremos a favor del punto tercero, siempre que se admita la enmienda de Ciudadanos, como creo que se va a hacer, al apartado B de dicho punto, y quizás en aras a buscar un cambio de imagen. Lo que no significa que admitamos ciertas insinuaciones, como decía antes, como la ausencia de un modelo democrático, el exceso de actuaciones coactivas basadas en el uso de la fuerza o los abundantes manejos de recursos y herramientas de carácter punitivo. Muchas gracias.